la conozcan. Bienvenidos y muchas gracias por invitarme. En el año del Señor 1561, un martes 26 de febrero, el capitán extremeño, ahora como teniente general de gobernador y justicia mayor, funda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dando así cumplimiento a la orden emitida por el virrey Andrés Hurtado de Mendoza de erigir la capital de la flamante gobernación de Mons. Es el centro de la Chiquitanía, donde están asentados los indios y la Bacoa, nativos pacíficos que salieron del grupo español que comunica así, a orillas del arroyo Sutó, al pie de las colinas Revió y Turbó, parte de la empresa conquistadora y civilizadora que tiene a sus puertas al gran Paitití, bajo el lema de su fundador, de poblar y desencantar la tierra. La naciente ciudad, por encontrarse al medio del bosque, contaba con la posibilidad de explotar recursos madereros. A nivel geopolítico estuvo estratégicamente ubicada, su asiento respaldado contra la serranía del Riquió, desde donde se ve el solitario Turubó, completaba un control visual del entorno para resguardarse de posibles ataques. No olvidemos que la ciudad fue fundada en zona de frontera. Existe la posibilidad cierta y ante el constante acoso de los indígenas de que la ciudad estuviera protegida por una empalizada constituida por troncos, arbustos, espinas y pozos, tal como otros fuertes provisionales o ciudades de los siglos XVI y XVII. Ahora bien, ¿cómo inició su crecimiento urbano? El capitán Ñuflo de Chávez, como la primera autoridad, después de los actos protocolares propios de la fundación, autorizó el repartimiento de encomiendas, ordenó hacer limpiar la plaza, trazar las bocacalles desde sus esquinas, repartir los solares para las viviendas, señalar las tierras de pastoreo y las de uso común, ubicar los sitios para la gobernación, el templo y el cabildo. Pero para asegurar el futuro de su ciudad, Ñuflo de Chávez dirige un memorial al virrey en el que le solicita para la nueva población las franquicias y mercedes necesarias para su crecimiento y autonomía, análogas a las de algunas ciudades privilegiadas de España. El portador de este memorial es su concuñado, el capitán Hernando de Salazar. Pero ¿cuál fue el papel que la población indígena jugó en el esquema poblacional de la naciente ciudad? Al parecer, estos fueron ubicados estratégicamente, dada su rivalidad recíproca, en los alrededores con actividades y oficios específicos, aunque muchos de ellos se quedaron dentro de la ciudad como servidumbre. Los grupos más numerosos eran los guaraní tatines, gordotoquis, chiquitanos, carios, etc. Las características de las viviendas para su primer período, 1561-1585, parecen ser sencillas. Bocacú, tabique e iglesias sencillas y una que otra casa de blancos, levantada al estilo azuceno, techo de sujo o de canaletas de palma, paredes de tabique y aleros exteriores de horcones de soto. Se inicia también la construcción de los edificios de la gobernación y del cabildo. La ciudad entre 1561 y 1571 fue asistida durante 10 años por 2 sacerdotes visitantes que realizaban su tarea evangelizadora esporádicamente desde una iglesia edificada provisionalmente. Se confirmó la existencia de un templo, probablemente de un clero secular, y correspondiente al establecido por el sacerdote mercedario Diego de Porres, cuando fue nombrado vicario y cura párroco en el año 1571. El templo habría estado en uso desde 1571 aproximadamente hasta 1604. Sin embargo, conviene recordar que en 1587 los jesuitas también se establecieron en la ciudad y permanecieron en ella hasta 1599. No debían ocupar el mismo edificio de la primera iglesia establecida en la ciudad, ya que son diferentes jurisdicciones eclesiásticas. Una corresponde al clero secular y la otra al regular.
Pero ahora volvamos con los actos principales de esta comedia americana. El capitán Ñuflo de Chávez junto a su cuñado Diego de Mendoza, don Juan de Garay y otros personajes de la conquista deciden regresar a Asunción. Es febrero de 1564. El motivo: traer a su patria, a la que no ve desde hace mucho tiempo. Retornaron de Asunción en octubre de ese año con el clan de los Mendoza y cerca de 3 centenares de blancos y mestizos, vascos, castellanos y andaluces. El mismísimo gobernador de Asunción, don Francisco Ortiz de Vergara, el obispo Pedro Fernández de la Torre y otros personajes de renombre, sin olvidar que a la caravana se fueron sumando miles de guaraníes. Por fin arribaron a Santa Cruz de la Sierra en mayo de 1565. Chávez había guiado con éxito a esta gente que afianzó su fundación, pues con el arribo de estos viajeros, la ciudad de las milicias pasó a ser una verdadera colonia. Poco más de un año permanecieron los asuncenos en Santa Cruz de la Sierra, mientras sobre un radio de 12 leguas se establecieron las haciendas y chacras. Progresivamente nació la industria del azúcar, el ganado caballar traído de Asunción se repartió en los establecimientos con mejores condiciones y prosperó. Juan de Garay metió las primeras vacas en los mojos. Pero pronto la audiencia de Charcas desaprobó el despoblamiento de Asunción y ordenó el retorno de los vecinos. Se abrió un proceso al gobernador Ortiz de Vergara, quien fue destituido de su cargo en La Plata. Finalmente, el retorno de los asuncenos afincados en Santa Cruz de la Sierra, de vuelta al Paraguay, lo encabezaría don Juan de Garay en 1568. Ingresamos a un periodo intermedio trágico y doloroso de la historia de Santa Cruz de la Sierra, pues en muy pocos años se desatarán sucesos trascendentales para el destino de la ciudad capitana de la selva. 1568 es asesinado el capitán Ñuflo de Chávez. 1575 es ejecutado en Potosí Diego de Mendoza. A partir de este momento la ciudad soportó innumerables ultrajes y todo tipo de atropellos ante el hostigamiento del virrey Francisco de Toledo. La encomendada ciudad de la selva, con sus rebeldes y levantiscos pobladores, debió acatar las terribles disposiciones virreinales, como la expulsión de los familiares de Chávez, de Diego de Mendoza y otros fundadores quienes fueron exiliados al Perú. Los asuncenos que se quedaron en Santa Cruz de la Sierra, ahora cruceros, gozaban de libertad irrestricta. El Gran Pedro, a falta de minas, era asiento de centenares de aldeas indígenas aptas para extraer las chacras de maíz, levantar las cosechas de algodón silvestre y el cultivo de otros productos más. Aunque no podemos ignorar el abuso de muchos de ellos en la explotación indígena y el comercio de mano de obra sin ningún control hacia los centros mineros de la audiencia, especialmente a Potosí. Progresivamente fue naciendo una población con características particulares, por las no pocas mujeres españolas o paraguayas de sangre europea. Santa Cruz de la Sierra se convirtió en una colonia familiar de hombres, mujeres, niños peninsulares de mucho acento hispano-guaraní con el éxodo asunceno. Es probable que la ciudad haya soportado dos grandes incendios. El primero pudo haberse dado en 1585, provocado por las viudas de los dos líderes de la conquista, Ñuflo de Chávez y Diego de Mendoza, y muchos de sus seguidores, como protesta por la orden de destierro emitida para estas por el virrey Toledo. Por estudios recientes, se cree que la ciudad no sucumbió del todo y que con su reconstrucción mejoró el modelo con casas de adobe y horcones de soto en sus aleros y hasta algunas de teja, diseño que se impuso a la de Punilla. El otro gran incendio que se pudo haber dado también de forma premeditada, pero por causas político-administrativas, fue el que ordenó Francisco de Alfaro, fiscal de la audiencia de Charcas en 1604, cuando realizó la última traslación de los cruceños. Años antes, en 1601, Gonzalo Solís de Orbín había sacado un numeroso grupo, arrancándolos definitivamente de su querido terreno y prendiendo fuego a la ciudad para que ésta no vuelva a ser ocupada nunca más.
una pequeña ciudad de aproximadamente 3.500 habitantes. Apacible, tranquila y con características urbanas similares a las de las ciudades españolas, con calles irregulares y arenosas. Muy pocas, guardando las líneas correspondientes. La mayoría de las viviendas solo tenían una planta baja y todas contaban con galerías exteriores destinadas a protegerlas de la lluvia. Cada casa tenía además una o dos puertas y otras tantas ventanas a la calle, casi siempre abiertas, estando provistas de un enrejado de madera y carecían de vidrios. 14 o 16 calles configuraban nuestra querida ciudad. Tenía una plaza central conocida como la Plaza de la Concordia y en realidad era un espacio verde, abierto y con vegetación que era rozada periódicamente por los vecinos. En el lado sur se encontraba la iglesia catedral, muy pobre y desprovista de mayores ornamentos, aunque por la información obtenida deducimos que pese a su sencillez debió tener un modelo o estructura similar a la de las iglesias de Chiquitos. Al lado de la catedral se encontraba la Casa de Gobierno, cuyas características serán descritas años más tarde por el viajero y naturalista francés Alcides d'Orbigny. Hoy este espacio está ocupado por el edificio que acoge a la brigada parlamentaria y que fue construido entre los años 1873 y 1884. En la acera oeste se encontraba el único edificio de dos plantas en el entorno de la Plaza de la Concordia y era el Colegio Seminario, luego llamado también Colegio de Ciencias y Artes y más tarde Colegio Nacional. Ocupaba el área donde ahora se encuentra el Cine Palace y la Casa de la Cultura. La parroquia del Sagrario, dependiente del Colegio Seminario, ocupaba la parte colindante hasta la esquina, hoy ocupada por el edificio central de la Universidad Autónoma de la Tierra de Moreno. Allí, en el histórico Colegio Seminario, se forjaron 3 siglos de nuestra vida espiritual e intelectual. En cuanto a las otras edificaciones importantes, sabemos que en la esquina de lo que hoy son las calles Chuquisaca y Valliviana, existía la única casa particular de 2 plantas y perteneció a la familia Suárez, y fue construida en base a un modelo hispano-musulmán. No podemos dejar de mencionar la existencia de otras iglesias como la del convento La Merced, ubicada en el lugar que mantiene actualmente y cuya importancia fue notable, pues por muchos años fungió como catedral de Santa Cruz. La otra iglesia conocida fue la de la Misericordia, hoy Jesús Nazareno, ubicada en la zona sur de la ciudad. En su entorno o patio se encontraba un cementerio donde eran enterrados fundamentalmente los hombres. Por el lado noreste, la ciudad terminaba más o menos a 2 cuadras de la altura del Arenal. Por la zona suroeste, la mancha urbana terminaba en el 7 calles, existiendo solo más tarde otros caseríos dispersos hasta la zona actual de la mansión, cuya barriada era conocida como Chamaré, que se extendía hasta la actual calle Velasco, donde se erigía la ermita de Nuestra Señora del Santo Patrocinio, hoy San Roque. Esta área urbana tenía una ligera pendiente que terminaba en el riachuelo, conocido como el Pari o también comúnmente llamado Pero Pérez, hoy Avenida Cañón, cuyas aguas fluían en época de lluvia hasta aproximadamente las actuales avenidas Bush y Canal Insulto, llevando sus aguas luego hasta unirse con el cauce del Pilar. Al parecer, tan solo las primeras manzanas de la ciudad poseían viviendas techadas con tejas, pues el resto aún mantenía las paredes de tabique y el techo cubierto con hojas de monacú, lo cual era una característica generalizada en los alrededores de la ciudad y las campiñas aledañas. Así debió ser nuestra ciudad en 1810, tranquila, hospitalaria y con sus pobladores, a quienes más tarde don Gabriel René Moreno citaría como hermosos como el sol y pobres como la luna, haciendo alusión a las difíciles condiciones de vida y escasos recursos que se podían mover en esta distante región. Pobre en oro y plata, y teniendo el cultivo de la tierra y su explotación ganadera como únicas fuentes de riqueza y las bases económicas de su constitución social.